Bueno, muy buenos días a todos los compañeros y compañeras que están aquí hoy con nosotros en este evento. Por supuesto, saludar a ese gran líder del centro de Bogotá que tiene el polo, que es Farid Polanía. Saludar al mejor concejal que tiene Bogotá, sin duda, Manuel Sarmiento. Los equipos que están aquí hoy reunidos. Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy no es convencer a los Ramírez, ni a Organista, ni demás amigos que están acá, de que hay que votar por el sí. Creo que lo que podemos hacer hoy es hacer una especie de recuento de argumentos que le permita a este equipo de activistas del centro de Bogotá poder trabajar en esta semana alrededor de los criterios fundamentales que inspiran lo que dice esta pancarta: paz sí y santos no. Entonces voy a intervenir. Ya Manuel y Farid lo han hecho con suficiencia y con mucha capacidad para explicar esta posición, pero voy a ampliar con algunas cosas. Farid empezó diciendo algo que vale resaltar: el polo no se está estrenando en la solución política negociada del conflicto. Es decir, esto no fue una cosa que nos inventamos ahora a la carrera en los últimos 2 años, cuando las conversaciones de La Habana empezaron a fructificar. No. El único partido que en su ideario de unidad tiene consagrado como uno de sus puntos programáticos la solución política negociada del conflicto es el Polo Democrático Alternativo. Es más, esto fue fruto de la inspiración en su creación de quien fue nuestro jefe natural y persona fundamental en la elaboración de ese programa, que fue nuestro compañero siempre bien recordado, Carlos Gaviria. Ahora bien, yo voy a referirme fundamentalmente a 3 puntos. 1, ¿qué es el Acuerdo de La Habana? 2, un breve análisis político en torno a Colombia y estos acuerdos. Y 3, una mirada muy rápida sobre cuáles son las expectativas de las distintas fuerzas en Colombia una vez este acuerdo comience a desarrollarse y a implementarse. ¿Qué fue lo que se acordó en La Habana? En La Habana se acordó una cosa muy sencilla: un grupo armado en Colombia que se llaman las FARC, que duró durante 50 años con armas enfrentando al Estado colombiano, que dice: yo me voy a desarmar. Y lo otro son las condiciones bajo las cuales el Estado colombiano les ofrece reincorporarse una vez dejen las armas. Eso es todo lo que se acordó, no es más. Estoy hablando pues no tanto de la... Estoy hablando no tanto de las implicaciones que puedan tener o las implementaciones mismas de estos acuerdos, sino estoy hablando de la esencia de los acuerdos. Les repito, lo que se acordó en La Habana fue un grupo que durante 50 años, primeros inspirados en la lucha campesina, posteriormente un poco alineados alrededor del avance del eje soviético-cubano, después en una confrontación de guerra aguda, incluso con procedimientos bárbaros por todos los agentes armados, etcétera, etcétera. Ese grupo dice: yo voy a entregar las armas, y el Estado colombiano se siente y le dice: bueno, los vamos a reincorporar bajo las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones sobre las cuales se van a reincorporar? Empecemos entonces señalando que esas condiciones ya tenían un marco general de acuerdo antes de la negociación. Había una agenda limitada. En el Caguán, ¿qué había? En el Caguán lo que hubo fue una agenda abierta y una negociación en medio del conflicto. En La Habana hubo una agenda cerrada y una negociación durante el conflicto. O sea, en el Caguán se habló de lo divino y lo humano. Aquí en La Habana se dijeron: son 6 puntos sobre los que vamos a hablar. No vamos a hablar de nada más. Son esos 6 puntos.
Entonces vamos a mirar un poco esos 6 puntos, cómo se solucionan. El primer punto, el llamado acuerdo agrario. Digamos que las conversaciones partieron de que una parte de la raíz del conflicto que llevó en una época a la creación de las FARC, etcétera, etcétera, y como un corolario de la violencia liberal conservadora, era el tema de las tierras y del agro y de la agricultura y del atraso que todavía sigue siendo cada vez más vergonzoso y más dramático de las zonas rurales del país. Entonces, ese acuerdo va a atender esa circunstancia con una serie de políticas para atenderlas. Primero, va a crear en aras del acceso y uso de la tierra un banco de tierras, es decir, se van a destinar un grupo, un conjunto de tierras, 3 millones de hectáreas, para entregarlas a trabajadores rurales y a campesinos sin tierra o con poca tierra, con énfasis principal en las áreas donde se desarrolló el conflicto. De hecho, el llamado ministro del posconflicto, el doctor Rafael Pardo, ha dicho que van a ser fundamentalmente 120 municipios en los que se van a aplicar todo este paquete de medidas. 3 millones de hectáreas. ¿De dónde van a salir? Van a salir, primero, de lo que se llaman bienes sujetos a extinción de dominio, o sea, las tierras que se han adquirido por la vía de la corrupción, del narcotráfico, o tierras ilegalmente tenidas, con eso van a hacer un paquete. Es probable también que se le agreguen algunos baldíos que tiene la Constitución consagrada para favorecer el acceso a la tierra de los trabajadores rurales. Y adicionalmente incluso dice el acuerdo que podrían agregarse tierras que se expropien por necesidad mismo del acuerdo con indemnización. Entonces lo primero que les quiero señalar es que es un banco de 3 millones de hectáreas, pero que su conformación está fundamentada en leyes y en disposiciones legales que ya existen en la Constitución Nacional. Es decir, eso de que son 80 millones de hectáreas y que aquí a cualquiera le van a quitar hasta la que tiene en el ombligo, eso no resulta ser cierto. Son 3 millones de hectáreas que se van a nutrir fundamentalmente de programas, de proyectos y de disposiciones legales que ya existen en el país. Bueno, y también dice el acuerdo agrario que en esas hectáreas probablemente se conformen zonas de reserva campesina, una figura que ya existe en la legislación colombiana desde la ley 160 del año 94. ¿Qué es más o menos esto? Se delimitan zonas geográficas donde viven fundamentalmente familias que practican agricultura familiar, economía campesina, economía solidaria, pero que tienen un elemento positivo, y es que como se reservan de esa manera, no puede llegar un avivato a quitárselas. Entonces, si yo, Manuel, tiene una tierra en la zona de reserva campesina, por decir algo del Valle del Río Cimitarra, y me dice, Aurelio, yo le vendo la tierra, yo miro en el certificado de tradición de la propiedad que dice, pertenece a una zona de reserva campesina y no se la puedo comprar. Eso para dar una garantía, una salvaguardia, eso ya existe en Colombia, ya está en la Constitución colombiana, está en la legislación del país, está en los programas del Ministerio de Agricultura, solo que seguramente se podrán hacer más y de pronto algunas de manera más amplia, etcétera, etcétera. En esas zonas y en esos territorios se van a hacer programas de infraestructura, riego, vías, escuelas, hospitales y programas sociales, salud, educación, seguridad social. O sea que digamos que de alguna manera, para ponerla en términos sencillos, el acuerdo agrario va a equilibrar de alguna manera a estas zonas que están rezagadas y muy quedadas, que eso ya es mucho decir con rezagadas con respecto al agro colombiano, que es de los más rezagados del mundo, que los va a colocar, digamos, en un nivel más civilizado, más avanzado, más cercano, con mayores posibilidades. E incluso el acuerdo agrario tiene un punto que quiero decírselos con toda franqueza, Farid y Manuel, yo no lo firmaría, que es el que dice que esos proyectos productivos que se les van a apoyar es en el marco de la globalización, o sea, en el marco de los tratados de libre comercio. A mí ese punto no me gusta, pero bueno, si ellos acordaron que ahí pueden tener oportunidades o inoportunidades, pues bueno, está bien que así lo hagan y nosotros lo respaldamos. Además del acuerdo agrario, este que he señalado, con sus énfasis, con sus delimitaciones, con sus elementos,
que conforman esto y que yo diría que tienen un ánimo reformista importante, que podrán dar dinámica a políticas que ya existen pero que habían estado congeladas, viene uno de los debates más fuertes, que es el de la justicia transicional. ¿Qué es eso de la justicia transicional? La justicia transicional, que entre otras cosas no es un invento criollo, o sea, eso no se lo inventó el doctor Henao, que trabaja por aquí en el externado. No, eso es un concepto internacional para solucionar este tipo de conflictos internos. Consiste en que los estados a estos actores del conflicto les genera unas condiciones de justicia especial, dado que se trata de una situación anómala y que tiene como propósito principal no solamente la pena y la sanción, sino que tiene como propósito principal la reparación, el reconocimiento y el perdón frente a quienes han sido víctimas. Hombre, ¿cómo es posible que a un señor que se robó un celular le clavan 10 años en la cárcel y a estos que no les van a dar sino de 5 a 8? Es posible por lo siguiente, porque como se trata de una situación anómala, se impone un concepto de justicia especial a una situación no ordinaria, porque se trata de incorporar a la vida civil, vía el reconocimiento de sus culpas, vía la sanción de las mismas y vía la reparación de las víctimas, a estas personas que habían declarado que estaban en armas contra el Estado colombiano. O sea, es una situación de un carácter totalmente diferente. Pero en un debate que tuve hace poco en la Universidad Sergio Arboleda con Rafael Nieto, yo le decía, supongamos que lo llevamos a la justicia ordinaria. Un juez en Colombia despacha 448 procesos al año. Ustedes se pueden imaginar cuánto se demoraría tramitando estos procesos. O sea, esa sí sería la vía de la impunidad. Pero bueno, es que no los van a llevar a la cárcel, ni les van a poner pijama rayada, ni uniforme de ese anaranjado, como que uno los ve por ahí a veces en ciertas cárceles. Pues no se les va a llevar a eso, porque además yo le decía a Rafael Nieto en ese debate, y es que a usted le parece que la resocialización que se hace en las cárceles de Colombia es muy buena para que los llevemos para allá. O sea, vamos a acabarnos de educar en la Modelo, o en la cárcel de La Guajira, donde hay 0,47 centímetros cuadrados por presidiario. Por eso esto requiere una justicia especial. Ahora, hay algunos que les puede parecer muy poco 8 años, y óiganlo bien, después de reconocer la culpa, aquel que se pare allá al tribunal y diga, haciéndose el loco, no señor, para la ordinaria 25 años. No, es reconociendo la culpa, y no la reconoce de cualquier manera. Tienen que sacar el expediente que la fiscalía aporte y dice, Polanía Farid Guillermo, usted tiene 3 bombas en el Nogal, tal, ¿sí o no? Y es reconociendo que sí. No es diciendo, oiga, no, es que yo ese día no me acuerdo yo qué estaba haciendo. El que no se acuerde, para la ordinaria 20 años. O sea, la pena arranca desde el reconocimiento de la culpa. Yo no soy abogado, yo soy ingeniero industrial, y Manuel, que sabe mucho más de derecho que Farid, si cometo algún error, por favor me corrige, pero es así, es reconociendo la culpa de entrada. O sea, para pararse allá, es sentado en el escritorio con el micrófono diciendo, sí, y además fue así y así, e incluso puede decir que con fulanos y perenceros. Así es como va a operar esa justicia. Y además pidiéndole perdón a las víctimas y diciendo, las voy a reparar y me comprometo a no repetición. Esa es la justicia que se está dando. Ahora hay algunos que dicen... Pero, y también a los actores militares. Ya voy para allá, si me permite, yo termino y podemos hacer el conversatorio después. Entonces, les quería decir esto, hay algunos que les parece que es muy poquito. No, 8 años no es nada. Y si hubiera sido de 10, también hubieran dicho, no, 12. Y si hubieran dicho 12, no, 22. Bueno, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que ese acuerdo que se hicieron entre esas partes, pactaron a 5 a 8, respaldemos lo que pactaron. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de no respaldarlo? Respaldaron ya y pactaron eso. Entonces, bueno, uno puede decir, no, que no hay medio, no sé, pero eso fue lo que acordaron. Ahora bien, como dice la doctora que me coadyuvó con su nota, ¿sí? También van a entrar los militares y aquellos civiles que estuvieron involucrados en el conflicto. Y sobre esto yo hago una nota. Cuando se habla de los militares, no es preciso.
se habla de los individuos del ejército que cometieron delitos y que van a ser juzgados. Porque es que cuando se habla de los militares, de los empresarios, de los no sé qué, se está hablando de un genérico, pero resulta que los crímenes son individuales. O sea, son aquellos que como individuos, yo por eso no utilizo mucho el genérico militares o empresarios, porque entonces aquí cuando se dice, no van a juzgar a los militares, entonces cualquiera va a decir, uy, van a juzgar a los empresarios, como dice Vargas Lleras. No, señor Vargas Lleras, van a juzgar a aquellos individuos que hayan cometido delitos, porque los delitos y los crímenes, los actos penales son individuales y no colectivos. Y es más, podrán revisarse casos y podrá haber casos en los que diga, oiga, ¿sabe qué, don Manuel? Con usted estábamos equivocados, etcétera. O, ¿sabe qué? Usted que se está haciendo la loca ya, doña Amparo, venga para acá que usted aquí tiene un padecito pendiente. Exactamente así va a ser. Pero bueno, sobre eso de la justicia podrá decirse muchas más cosas, pero paso por encima de esto para hablar de la participación en política, que es la tercera componente, digamos, del acuerdo. Las FARC durante toda su vida dijeron que esa insurrección que habían decretado por las injusticias que había en Colombia tenía un carácter político. En esto hubo un avance. Durante mucho tiempo, y sobre todo en los gobiernos de Uribe y en otros gobiernos, se decía, lo que son es unos terroristas. Entonces no se reconocía el conflicto. Una vez se hace un reconocimiento del conflicto, pues entonces ese conflicto tiene un origen político. Lo lógico es que una vez desarmados, habiendo reconocido sus culpas y habiendo pasado por la justicia, esta especial para el conflicto, pues puedan participar en política los que quieran participar en política. Y se les dan una serie de garantías iniciales, que se les va a reconocer el partido que formen, que se les va a dar una plata como a todos los partidos, de pronto incluso un poco más, y que se les van a garantizar por 2 veces consecutivas 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara. Hay algunos compañeros del Polo que han planteado que eso puede ser, es decir, el Polo a punta de persecuciones y de todo, y de todo lo que nos hace, apenas logramos conseguir 5 y que otros que van a llegar así como de una les van a dar las mismas 5. No echamos de ver ese punto. Por supuesto que entendemos que eso puede generar dificultades, pero yo creo que el Polo Democrático Alternativo, que sus dirigentes, con Robledo a la cabeza y todos los que hacemos parte del Polo Democrático, tenemos razones políticas suficientes y una argumentación contundente y un conocimiento claro sobre los problemas del país para mantener nuestro electorado en estas condiciones y aún para aumentar. De tal manera que nosotros no nos ponemos a echar de ver, como dicen coloquialmente, sino que nos vamos a poner las pilas para mejorar nuestro discurso, para vincularnos más con la gente, para tratar mejor los problemas, para que los verdaderos dirigentes del Polo lleguen a donde tienen que llegar en el Congreso de la República y marquen la pauta de lo que tiene que ser, como lo hemos venido haciendo en cabeza de Jorge Enrique Robledo, realmente una actividad política que les ha merecido a Robledo y a Navas, recordémonos, ser los mejores congresistas de Colombia, no una vez, ni 2, ni 3, sino varias veces seguidas. Es decir, que el Polo tiene las suficientes credenciales parlamentarias para poder enfrentar estos retos que se nos vienen. En cuarto lugar, el tema del narcotráfico. En Colombia, la política antidrogas de la que tanto se ufanan es impuesta por Estados Unidos. Aquí no nos hemos inventado nada antidrogas. Todo lo que en Colombia se hace antidrogas es hecho en el Pentágono, con contratistas gringos, con químicos gringos. Todo es de Estados Unidos. Es más, esto no lo digo yo. Hace poco leí un artículo, una revista especializada de política internacional, Foreign Affairs, que decía eso, decía es que la relación de Estados Unidos con América Latina ha sido la política antidrogas y el libre comercio. Eso es lo que Estados Unidos le ha dado a América Latina en los últimos 25 años. Y se le ha dado por el aire, rociando encima más de 1,5 millones de hectáreas sobre centenares de miles de familias campesinas. Esa es la realidad de lo que ha sido la política antidrogas en Colombia. Este acuerdo plantea, a mi modo de ver, un enfoque no diferente del todo, pero genera algunos matices que vale la pena tener en cuenta. Dice, las comunidades que vayan a participar en programas de sustitución de cultivos, de estos cultivos de uso ilícito por sustitución de otros cultivos,
tendrán apoyo, tendrán acompañamiento. Las FARC se comprometen a salirse del negocio. Yo les quiero explicar a ustedes una cosa. Yo no sé si ustedes han estado en zonas cocaleras del país. Yo tuve una oportunidad una vez, por una invitación que me hicieron las comunidades indígenas, de ir a Corinto, Cauca. Llegué a Corinto, al casco urbano, y cuando salí de Corinto, del casco urbano, empecé a ver un mar de coca, todo verde coca. La coca tiene un color verde especial, bueno, todo era de ese verde. ¿Sí? Pero desde la salida, esa había sido una zona cafetera. Los cajones donde se guardaban los almácigos de las plantas de café, ahora eran almácigos de plantas de coca. Y yo llegué arriba a la cordillera, al resguardo indígena donde iba, y le pregunté al gobernador, que era amigo mío, le dije, oiga, gobernador, pero ¿y es que el alcalde no se da cuenta de esto? Y el comandante de la policía de Corinto, como que, ¿qué? Y el del Cauca, y el del ejército, y el comandante nacional de la policía, sobre esto no tiene noticia. ¿Para qué cuento este cuento? Para decir que en Colombia es imposible el narcotráfico sin la corrupción oficial. Esa es la verdad de esto. ¿Cómo es que en Tumaco hay 17.000 hectáreas de coca y aquí, hasta ahora, esto se vuelve una cifra de un informe de la ONU? Nada. Entonces, si este acuerdo lo que iba es a poner los puntos sobre las IES y va a partir de la corrupción, me decía ese indígena, me decía, mire doctor, es que el café nos estaba quebrando, entonces nosotros vamos allá a esa loma, al filo del páramo, que está nublado, y hay unos laboratorios que las FARC cuidan, y entonces nosotros nos pagan una plata y eso se vuelve pasta, y la pasta la sacan para Medellín, y después eso se va para la costa, y en la costa la llevan para México. Bueno, entonces la solución con toda esta cadena que termina vendiendo 100 veces por más valor la coca que lo que se le compraron al campesino, la solución es seguir bañando de glifosato encima de esas familias campesinas, a darle en la cabeza del eslabón más débil de la cadena. Yo creo que aunque en el acuerdo de La Habana no se renuncia a la presión aérea con glifosato, se le da una prioridad a la erradicación manual, y yo creo que ese es un paso positivo, digámoslo así, pero que también tiene que ver con el tema del agro. Ahora, que Colombia termine modificando su política antidrogas de verdad, ese es un problema que nos quedará a nosotros después del 3 de octubre de pelearlo con los campesinos. Por eso, entre otras cosas, algunos compañeros nuestros están recogiendo los referendos para el agro como una firma que va a producir una transformación en la Constitución para dar otra mirada al campo. Bueno, yo creo que he evacuado, digamos, los puntos principales del acuerdo y sus puntos, sobre todo aquellos que le permiten a los activistas tener más argumentos para ir contrarrestar pues el cúmulo de mentiras que se han dicho acá, que realmente a mí a veces me dan risa, realmente. El segundo punto, un análisis político en torno a la práctica. Frente a este acuerdo hay tres posiciones. Una primera posición que dice paz sí, santo sí. O sea, que todo está bien, que todo está divinamente, que en Colombia, mejor dicho, hay ríos de leche y miel, que todos somos iguales, que Santos es un gran estadista, ¿sí? que a pesar de que él mismo se defina como proestadounidense, de todas maneras todos nos tienen viviendo muy bien, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Que es la de los columnistas oficiales y la de los gacetilleros oficiales del gobierno de Santos. Que digamos que esa es la posición de los enmermelados, por decirlo de alguna manera. Aunque esos votos de los enmermelados, por supuesto que no sirven para votar sí y hacer la mayoría por el sí. Hay otra posición que dice paz no, Santos no. Paz no, Santos no, ¿qué es? Es la posición del uribismo. Que realmente la primera parte uno hasta se las puede entender. Bueno, digamos que a ellos no les gusta el acuerdo y tienen derecho a que no les guste, pues ¿por qué? No. Pero la que uno no les entiende es la segunda. Porque todas las políticas de Santos y de Uribe son iguales. La confianza inversionista, la quiebra de la producción agrícola, la quiebra de la producción industrial, el modelo de salud. Ahora el modelo de salud va a tener un componente adicional, vale la pena hacer la nota. Acaba la EPS Comeva de venderle una parte a una compañía gringa. Y dicen que Café Salud se la van a vender también a una compañía norteamericana. ¿Ustedes saben lo que eso implica? Que bajo ese criterio,
la ley 100 se nos vuelve norma supranacional con los tratados de libre comercio. Entonces ya aquí derogar la ley 100 se nos va a volver un problema de violar el tratado de libre comercio. O sea que se está produciendo el más explosivo de los cócteles hacia la salud de los colombianos, que es ley 100 más TLC. O sea, esto es casi que yo digo, si yo le dijera a Manuel, invéntese una pesadilla para la salud, te aseguro que su mente no sería capaz de producir una pesadilla como esa. Ley 100 más TLC. O sea, ley 100 inamovible en el marco de un tratado de libre comercio internacional. Bueno, eso es Santos. Y eso es Uribe. Son la misma cosa, la confianza inversionista, la entrega del país al capital extranjero, el libre comercio, la desigualdad en las tierras, la desigualdad social, la desigualdad en el ingreso, la desigualdad entre los empresarios, todo eso son Santos y Uribe. Y entonces yo a los uribistas les digo, bueno hermano, te puede decir hasta que Paz no, pero no me diga que Santos no, porque es lo igualito a Santos, son exactamente la misma cosa. Y la tercera posición es la que está aquí en esta pancarta, que la hemos defendido desde una tendencia muy grande dentro del polo, digamos que no todos, pero una tendencia muy mayoritaria, que habla de Paz sí, Santos no. Y eso es un capricho. Hombre, yo quiero decirles una cosa, tal vez entre todos los que estamos acá, que nos conocemos casi desde hace mucho tiempo, creemos muy poco en las encuestas. Pero cuando usted coge todos los sondeos de opinión de Colombia de los últimos 3 años, eso es lo que están diciendo los sondeos de opinión. Paz sí, Santos no. O sea, ya La Paz va como en el 60% y seguramente va a ganar el 2 de octubre, lo cual no quiere decir que tengamos que bajar los brazos para trabajar de aquí al domingo. Pero lo que el país sí dice es Santos no. Es decir, este es un tipo que pelea la desfavorabilidad con Maduro y con Peñalosa. Esa es la realidad de lo que los colombianos están sintiendo. Luego la posición del polo, la que estamos defendiendo, realmente es la única posición, Farid, que interpreta la realidad del país. Esto no es una mezquindad que nos inventemos. Esto no es que nos queda feo decir, no, es que esto es lo que está pasando en Colombia. Vaya, miren, cada día es más impopular, cada día el país lo desaprueba más. Y yo creo que en eso Colombia es sabia, en eso Colombia acierta, en eso el pueblo colombiano, creo que desde hace muchos años no se orientaba de una manera tan precisa como se está orientando. Y esa es una buena señal para nosotros. Ese es un buen indicativo. Acojamos eso, que eso es lo que Colombia está pensando. Termino finalmente diciendo, bueno, ¿cuáles son las expectativas después de que ganemos los del sí? Hay varias expectativas. Yo les hago una pregunta. Después del 3 de octubre, habiendo ganado el sí, ese señor cuyo nombre no menciono, que tiene el 40% de los activos bancarios del país, que es el dueño de las pensiones, que es el dueño de las cesantías, que es el dueño de las administradoras de riesgo, que es el dueño del periódico más poderoso del país, que es emisor de bonos de deuda pública, que es el dueño del presidente, que es el dueño del alcalde de Bogotá, que es el dueño del fiscal, que es el dueño de las vías 4G y que además le van a encimar un canal de televisión. Ese señor, el 3 de octubre, ¿eso cambió en Colombia? No cambió, no va a cambiar. Seguirá, es más, ¿qué es lo que está diciendo ese tipo? Uy, ¿qué negocios vendrán ahora que viene la paz? Seguro que lo que está en la cabeza de Paz es eso. ¿O qué? ¿Qué le está pensando? No, que hay un señor Piñeros que es muy querido de Mártires, que cómo le ayudamos. No, está viendo a ver es cómo le saca más plata del bolsillo a Piñeros. Eso es lo que están pensando. El delegado norteamericano a las conversaciones de La Habana es un señor que se llama Bernie Aronson. Ese señor es el dueño de una compañía que se llama Vetra, que es la principal compañía norteamericana explotadora de petróleo en el Putumayo. Entonces, el 3 de octubre, ese señor Aronson, ¿con qué se va a soñar? Yo digo cuando en estas conferencias que estoy dando, que le pasan barriles de petróleo por la cabeza todos los días. No va a poder dormir de la cuenta de barriles que quiere, barriles, le van a pasar por la cabeza. Eso es lo que va a pasar en Colombia después. La FARC seguramente tendrá la expectativa de reincorporarse, de reinsertarse, de tener que hacer el tránsito que, entre otras cosas, digamos, comenzará el 26 de septiembre, mañana, que se llama el día D. Los van a llevar desarmados en un bus
por unos caminos ya predeterminados, llegan a unas zonas campamentarias que todas son del tamaño de un minifundio cafetero de 4 hectáreas, ahí quedan con un cerco, con la ONU en misión de verificación y monitoreo, con un contenedor, cada 60 días van colocando unos fierros ahí sobre una lista que previamente le dieron a la ONU y no le pueden hacer trampa, ¿cierto? Y dice, oiga, pero si usted dijo que tiene 3 ametralladoras aquí, ¿por qué solo hay 2? Eso va a ser así. Así fue como acordaron. Y después de 180 días los están esperando los tribunales. Y bueno, también les van a dar una plata. Sí, les van a dar una plata durante 2 años, el 90% de un salario mínimo, 8 millones de pesos por proyecto productivo para cada una de las personas que se reinserten, y una plata para el partido. Allá ahorita mencionó María Angélica que yo trabajo en Blue Radio. Sí, en Blue Radio un día hicimos la cuenta y nos da $500 millón de pesos. Y yo me imagino que aquí hay compañeros en $500 millón. Uy, ahorita llegan a la casa a decirle al hijo que estudia bachillerato, hijo, escríbame cuánto es $500 millón y cuántos ceros tiene. Pero les quiero contar una cosa. El presupuesto de Colombia es 224 billones de pesos, o sea que son los centavos del presupuesto nacional. Y si lo llevamos al Producto Interno Bruto del país, que son más o menos 900 billones de pesos, pues eso realmente para lo que vamos a conseguir, y es que no haya más viudas, no haya más huérfanos, no haya más masacres, no haya más matanzas, se reduzca el narcotráfico, no haya más violencia, etcétera, etcétera. Yo con todo gusto, compañero, les digo, yo soy más pobre que todos ustedes, pero a mí eso me parece barato frente a lo que el país, en términos de desmontar ese factor de violencia, va a recibir. Y termino con esto. ¿Y cuáles son nuestras expectativas? Nuestras expectativas son grandes. En primer lugar, porque quienes dijimos en Colombia que el hecho de que en Colombia hubiera miseria, hubiera hambre, hubiera pobreza, hubiera desigualdad, no justificaba declararse en insurgencia, teníamos la razón. Y en ese sentido yo creo que saludamos de que todos ahora nos pongamos en el mismo plano de la lucha política para que el pueblo colombiano mire, escoge y apoye quiénes son los mejores, quiénes interpretan mejor el país, quienes conocen sus problemas y quienes se los pueden explicar y quienes son más consecuentes en la defensa de sus intereses y de sus derechos. En ese sentido nuestras expectativas son grandes, pero no solamente paran ahí. Nuestras expectativas son grandes porque además vamos a poder cuestionar si Estados Unidos de Norteamérica, que todos los días durante 50 años estuvo diciendo que tenía que manejar todos los asuntos en Colombia, meterse hasta los resquicios más mínimos de las instituciones nacionales, porque como éramos un Estado fallido, ellos nos tenían que venir a socorrer, a orientar y a decir qué desayunábamos, qué almorzábamos, qué pijama nos poníamos. Bueno, hoy Estados Unidos ya no tiene las justificaciones para decir que nos va a seguir mandando y nos va a seguir mangoneando y nos va a seguir imponiendo sus políticas. Claro que ya también hay unos proyectos por ahí metiéndose por debajo de USAID, viendo a ver cómo se meten, pero bueno, es lo que ellos llaman en inglés una política soft, y les va a tocar bajar la política hard, como dicen, la política suave, la política dura, una política suave. Vamos a ver Estados Unidos entonces, ahora con qué disculpa nos sale para poder seguir vergoñando en Colombia. Y la otra, que aspiramos a que en Colombia haya más democracia, que toda esa antidemocracia, estado de sitio, estatuto de seguridad, represión desembosada, esmada hasta cuando uno va al baño, todo eso se tiene que desmontar, porque ya no vamos a tener el señalamiento de que cuando los cafeteros se levantan es porque el Frente 47 los dijo, o que porque los estudiantes se levantan es porque las milicias urbanas le dijeron, o porque como cuando una compañera llega a la casa después de ir a una marcha universitaria y le cuenta a la mamá le dice, hija, no me diga que se va a volver guerrillera. No, aquí esto se acabó. Aquí vamos a pedir plena democracia y plenas garantías para hacer de Colombia el ideal que el Polo Democrático Alternativo tiene, el ideal que le trazó Carlos Gaviria, hacer de nuestra patria una patria próspera, soberana y democrática. Mil gracias por escuchar.